Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. Prepárate para una experiencia trascendental. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el paraíso? Pues hoy estás a punto de sumergirte en un viaje único y extraordinario, guiado por la increíble narrativa de Maria Valtorta, una mística italiana cuyo testimonio nos lleva más allá de los límites de nuestro entendimiento. Vi el cielo, es más que una simple descripción, es un relato sorprendentemente detallado del paraíso, lleno de belleza indescriptible, luz celestial y un amor que trasciende todos los límites. Prepárese para que su mente se expanda, su corazón se conmueva y su alma se eleve mientras exploramos juntos las palabras de este visionario. Este no es un vídeo más, es un viaje de descubrimiento espiritual que desafía nuestra percepción de la realidad y nos invita a contemplar los misterios de lo divino. Únase a nosotros en este extraordinario viaje mientras nos adentramos en las profundidades del paraíso a través de los ojos de Maria Valtorta. El cielo te espera. Queridos miembros de la comunidad, en este día fuimos honrados con el inspirador relato de Maria Valtorta, la escritora italiana conocida por sus profundas palabras sobre Jesús y sus visiones místicas. Escuchemos su detallada descripción de su experiencia en el paraíso, desvelándonos exactamente cómo podría ser este lugar. Si hubiera presenciado una vez más el paraíso y comprendido su belleza, su esencia, su luminosidad y su melodía. Todo lo hacen ellos, incluidas sus obras que, originadas desde arriba, informan, regulan y sostienen todo el universo creado. A principios de este año, como en ocasiones anteriores, creo haber presenciado la presencia de la Santísima Trinidad, pero sigamos una secuencia lógica. Los ojos del alma tienen una mayor capacidad para resistir la luz en comparación con los ojos físicos, que no pueden mirar directamente al sol. Una estrella que brilla débilmente, como la llama vacilante de una vela, debe acostumbrarse gradualmente a contemplar la luz magnífica que es Dios. Dios es tan generoso que, aunque quiere mostrar su magnificencia, recuerda nuestra condición de seres espirituales limitados por un cuerpo físico, y por tanto, debilitados por esta limitación. ¡Qué hermoso! Bailando brillantemente están los seres que Dios creó, formando constantemente las almas de nuevas criaturas. Te he visto y sé esto, pero no podemos quitarnos el brillo de una vez hasta que volvamos a ello. Él, en su bondad, nos va guiando poco a poco hacia esto. En primer lugar, anoche observé un objeto que parecía una flor gigante. Menciono la palabra rosa para describir los círculos de luz festiva y vida que se concentraban alrededor de un punto brillante e intenso. Rosa sin límites, su luz fue iluminada por el Espíritu Santo con el resplandor más magnífico del amor eterno, volviéndose como topacio y oro líquido transformado en llama. Oh, es difícil de describir, emanaba una luz brillante y solo se concentraba en el hermoso y puro zafiro del imperio, y de él la luz descendía hasta el infinito Tourens, que brillaba sobre la rosa de los bienaventurados y los coros angelicales, haciendo brilla con su luz que proviene solo del amor que la impregna. Sin embargo, no pude identificar santos ni ángeles, solo observé las infinitas decoraciones de los círculos de la deslumbrante flor del paraíso. Ya me sentí completamente bendecida y habría agradecido a Dios por su bondad cuando, en lugar de solidificarse así, la visión se expandió a magnificencias aún mayores. Como si se hubiera acercado a mí, permitiéndome observarlo con visión espiritual, que ahora está acostumbrada a la luz inicial y puede soportar una luz más intensa. Vi a Dios Padre en toda su gloria en el paraíso, rodeado de una luz intensa y brillante, que destacaba entre las demás. Su luz era tan radiante que hacía que los demás parecieran sombras en comparación con su brillante espíritu. Comprender la naturaleza divina es comprender que Dios es el Espíritu Supremo y perfecto, inalcanzable para cualquier otro ser espiritual, incluso en el paraíso. Ante Dios Padre, la luz era todo lo que se veía ante Dios Hijo en su cuerpo glorificado, revelando el manto real que cubría sus sagrados miembros. Su indescriptible belleza, majestuosidad y bondad se fusionaron en una sola y deslumbrante imagen. Las 5 marcas de las llagas de Cristo emitieron 5 rayos de luz que iluminaron todo el paraíso, resaltando aún más su gloria y persona glorificada. No tenía ningún tipo de halo o corona, pero todo su ser irradiaba una luz especial,
característica de los cuerpos espiritualizados, que en él y su madre es intensa y emana de la carne, que a pesar de ser carne, no es opaca como la nuestra. Esta luz se concentra aún más alrededor de su cabeza, sin formar un halo, sino envolviendo toda su cabeza. Su sonrisa era suave y ligera. La mirada brillante atravesó la frente sin heridas, donde las espinas antes causaban dolor, ahora parecía más radiante. Era evidente que Jesús sostenía su estandarte real, como en la visión que tuve en enero. Un poco más abajo, la Santísima Virgen, con su celestial belleza, se encontraba entre el Padre y el Hijo, separados solo por unos pocos metros. Elías estaba en el centro, con las manos cruzadas sobre el pecho, sus manos pequeñas, hermosas, muy blancas, y con el rostro ligeramente inclinado hacia arriba, su expresión gentil, perfecta, amorosa, muy gentil, miraba en reverencia a su Padre. Y a su Hijo, lleno de veneración. Miró a su Padre, no dijo una palabra, pero toda su mirada expresaba adoración, oración y canto. Aunque no estaba arrodillada, su mirada la colocó en una postura más reverente que la más profunda genuflexión, tan hermosa era. Expresó devoción diciendo Sanctus, demostró amor con solo una mirada a su Jesús. Sus ojos rebosaban cariño y ternura, transmitiendo el mensaje de «te amo» sin pronunciar una sola palabra. Su postura no era pasiva, sino acogedora, como si el sol estuviera en sus brazos maternos, brindándole un consuelo que ni siquiera en la infancia o en la muerte sería comparable. Con tan solo una mirada expresó todo el amor y alegría que sentía por su hijo. Le encantaba ver la conexión entre padre e hijo y de vez en cuando levantaba el rostro para buscar el amor que brillaba sobre ella. Su belleza pareció intensificarse cuando la luz brillante la envolvió, como si una llama la transformara en algo aún más hermoso. Recibió un tierno beso y le expresó su amor con sinceridad y pureza, demostrando su devoción y prometiendo amor eterno. El espíritu se llenó de alegría al ver la mirada amorosa de María. María miró al Padre y al Hijo con una mirada llena de amor, como si estuviera compartiendo una parte de sí misma con ellos. Parecía como si hubiera sido elegida por el destino para unirlos a los tres en un abrazo lleno de cariño y ternura, como si fueran una sola entidad. ¡Oh, qué alegría al comprender este poema de amor y al darnos cuenta de la importancia de la misión de María como trono del amor! Sin embargo, el Espíritu no se limitó solo a María, quien es una gran madre para nosotros, solo superada por Dios. Así como una cuenca, incluso muy grande, no puede contener todo el océano, el esplendor del Espíritu se llena y se desborda. El océano tiene suficiente agua para cubrir toda la tierra. De esta manera, el amor iluminaba continuamente con ternura al Padre y al Hijo, envolviéndolos en un resplandor luminoso, y expandiéndose nuevamente después de ser elevado por el afecto mutuo entre ellos, extendiéndose por todo el paraíso. Se hizo la revelación detallada, los ángeles superiores a los bienaventurados rodean el centro del cielo, que es el Dios Trino, con el corazón puro de María. Son seres muy parecidos a Dios Padre, siendo espíritus perfectos y eternos, irradiando una luz divina solo un poco menos intensa que la de Dios Padre, poseyendo una belleza indescriptible. Cantan con entusiasmo y hacen sonidos melodiosos que no me resultan familiares. Estas canciones parecen inspiradas en su amor palpitante, ya que no son palabras comunes y corrientes y sus labios no se mueven mientras brillan intensamente, como si fueran aguas tranquilas reflejando la luz de un sol radiante. Sin embargo, su amor es tan hermoso y perfecto que solo un milagro divino podría permitir que alguien lo escuche sin sentirse colmado de felicidad. Los que están debajo del bienaventurado, en su naturaleza espiritualizada, se parecen más al sol y a María. Son más densos y más sensibles a la vista y al tacto que los ángeles, pero siguen siendo inmateriales. Sin embargo, es posible distinguir claramente las características físicas de cada uno de ellos, facilitando identificar si son adultos o niños, hombres o mujeres. No puedo percibir la vejez en un sentido negativo, porque incluso en los cuerpos espiritualizados de las personas que murieron a una edad avanzada, no se pueden ver signos de deterioro físico como en los cuerpos terrenales. Parece que la grandeza física de los mayores es incluso más pronunciada que la de los jóvenes. No ese deterioro físico característico del ser humano, como arrugas, calvicie, falta de dientes y postura encorvada. Después de los 40 o 45 años, la masculinidad está en plena vigencia, aunque exista una apariencia de respeto patriarcal.
Entre tantos santos y ángeles, los círculos se disipan y se transforman en un rastro de luz que irradia a través del vasto cielo azul. El sonido del aleluya resuena a lo lejos, mientras el amor de este ejército de ángeles y bienaventurados palpita intensamente. En este momento, noto un ser espiritual de fuerte presencia, alto y severo, pero bondadoso, con una larga barba que le llega al pecho y sosteniendo tablas. Las tablillas se parecen a las antiguas tablillas de cera que se usaban para escribir. Las sostiene con la mano izquierda, que descansa sobre su rodilla izquierda. No estoy seguro de quién es, tal vez sea similar a Moisés o Isaías. Por alguna razón, cada vez que pienso en él, me mira y sonríe con gran dignidad, como si sus ojos fueran capaces de guiar multitudes y desvelar los secretos de Dios. Mi alma poco a poco va adquiriendo mayor capacidad de ver la luz y me doy cuenta de que con cada unión de las tres divinas personas, unión que se repite con ritmo urgente y constante, como impulsada por un deseo insaciable de amor, se suceden los innumerables milagros que se suceden. Las manifestaciones de las obras de Dios. Me doy cuenta de que el Padre, impulsado por el amor a su Hijo y deseando que tenga cada vez más seguidores, desarrolla almas. Oh, qué hermosas son las almas que surgen, como chispas, como flores de luz, como perlas brillantes, de una manera que no puedo explicar. El Padre es la fuente constante de almas nuevas y felices que descienden a habitar un cuerpo de acuerdo con tu voluntad. Las criaturas son maravillosas cuando son creadas por Dios, pero desafortunadamente no puedo presenciar su belleza, ya que estoy en el paraíso. Cuando se juzga a la persona que cometió el error inicial, el Hijo continúa juzgando a los que ya fallecieron y regresaron al principio para ser evaluados, mostrando su cariño por su Padre. No puedo ver a estos espíritus, pero puedo percibir cómo son juzgados por Jesús a través de la expresión de su rostro, una sonrisa de esplendor al recibir a un santo, una luz de triste misericordia al despedirse de alguien que necesita ser purificado antes de entrar al reino, y un destello de indignación herida y ofendida por rechazar eternamente a un rebelde. En este lugar percibo la esencia del paraíso y su belleza, que se manifiesta en la naturaleza, en la luminosidad y en la melodía del canto, todo impregnado por el sentimiento del amor. En el paraíso, el amor es la fuerza creativa y fundadora de todas las cosas. Es el elemento primordial sobre el que todo se sustenta, el origen de todo lo que existe. El Padre actúa con amor, el Hijo juzga con amor, María vive con amor, los ángeles cantan con amor, las almas se moldean con amor, la luz brilla porque el amor existe. El canto de la vida resuena gracias a la presencia del amor. Oh amor, 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 estoy completamente envuelto por ti, existo por ti, vivo intensamente gracias a ti, soy una criatura profundamente influenciada por ti, ya sea en mis sentimientos, en mis acciones o en mi esencia espiritual. Que sea bendito el amor entre nosotros, sea quien sea, que nos permita amar y ser amados, iluminando nuestra relación. Queridos hermanos, los invito a reflexionar sobre este notable testimonio de María Valtorta y compartir sus opiniones en los comentarios. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.